Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿De qué tamaño va a ser el impacto migratorio en México, en las fronteras y en el resto del territorio nacional de las medidas que tome el presidente Donald Trump a partir de su asunción al poder, de su toma formal de posesión el 20 de enero? La pregunta no es en torno de si lo hará o no lo hará. Seguramente lo va a hacer. Eso, estamos más allá de eso. La cuestión es saber si podrá implementar de golpe exactamente todo lo que ha dicho, deportación de millones de personas, etcétera, o será una estrategia, digamos, gradual, en el curso de los meses irá cambiando de objetivos, inicialmente con deportaciones de personas que ya están señaladas, con órdenes de deportación o aquellas con antecedentes criminales. El impacto migratorio a partir del 20 de enero en México, la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca. Sobre eso quiero platicar con ustedes el día de hoy. Bienvenidos a este espacio editorial, Mirada al Mundo. Les habla Rogelio Ríos Herrán. Yo soy periodista independiente que vive y trabaja en Monterrey, Nuevo León. Soy mexicano, también español. Y bueno, este espacio lo dedico precisamente a dar mis opiniones independientes, sin compromisos políticos ni financieros, ni de ningún tipo. En esta etapa de mi vida quiero hacerlo de esa manera. Curiosamente, el día de hoy, 17 de diciembre, coincidieron en el periódico El Financiero tres de los columnistas que sigo cotidianamente con el mismo tema, el tema del impacto migratorio: Raimundo Rivapalacio, Pablo Iriar y Salvador Camarena. Y entre ellos sus análisis y sus ángulos nos compartieron a los lectores información muy valiosa sobre cómo sería el panorama del impacto de las medidas que tome el presidente Donald Trump a partir del 20 de enero del 2025 en México. Anoté algunas de estas cifras, algunos de estos datos que quiero compartir con ustedes para después dar lugar a algunas reflexiones. Raimundo Rivapalacio nos dice lo siguiente: el primer día de su gobierno, de su presidencia, de su segundo ciclo en la presidencia en la Casa Blanca, el señor Trump firmará unas 25 órdenes ejecutivas. Aproximadamente unas 5 órdenes, quizás 6, tendrán que ver con migración, la utilización del ejército para estos fines y las deportaciones, es decir, una quinta parte de estas órdenes. Impresionante, ¿no? También nos dice que estas órdenes de expulsión de migrantes afectarán en mayor medida a los mexicanos, pero también habrá deportados, entre los deportados habrá venezolanos, haitianos y nicaragüenses. Pablo Iriart se refiere en su columna de hoy en El Financiero a otro tipo de impactos. Nos previene que habrá una especie de disminución del flujo de remesas y por lo menos unos 500 municipios, por darlo en cifras cerradas, en cifras redondas, en México que no reciben estas remesas. En México existen aproximadamente 2.400, 2.500 municipios. Son aquellos que están los más pobres de México. Es decir, el impacto de las remesas en aquellos municipios que sí las reciben es directo. Es una cuestión de supervivencia incluso para muchas familias. Bueno, otros de los datos que compartió Pablo Ideal fueron los siguientes. Más de 11 millones de indocumentados en general de varias nacionalidades viven en Estados Unidos y aproximadamente unos 6 millones de ellos son mexicanos, de origen mexicano. De esta cifra yo recuerdo que aproximadamente 500,000, entre 500,000 y 600,000, corresponde a los jóvenes mexicanos que están inscritos en el programa DACA, Acción Diferida para hijos de migrantes que fueron introducidos en Estados Unidos en su niñez. Cita IRIAR al Centro de Estudios Migratorios, CMS por sus siglas en inglés, con algunas cifras. Al menos 5,8 millones de hogares en Estados Unidos alberga al menos a un indocumentado. El objetivo inicial, el target, como dicen en Estados Unidos, será 1,4 millones de paisanos con órdenes de deportación, es decir, 1.400.000 paisanos que ya cuentan con orden de deportación y es cuestión de que sean localizados para ejecutar esa deportación. Y también parte de este target inicial, que sería, digamos, el primer impacto, está la cifra de aproximadamente 400,000 personas de origen mexicano con antecedentes criminales. Entonces, caramba, esto está para, para preocuparse bastante. Aquí tengo otras
cifras también. Permítame un momento. Les mencionaba de Salvador Camarena. Nos dice lo siguiente. En lo que va del 2024, que ya prácticamente ha terminado el año, van aproximadamente un poco más de 173,000 personas mexicanas que han sido devueltas desde Estados Unidos. 173,000, un poco más de esa cifra. A partir de estas 173,000, el gobierno de México cree que la cantidad de devoluciones puede escalar a 254,000 personas. Pero este es apenas el universo de mexicanos que ya cuentan con una orden final de salida de Estados Unidos y a quienes son rechazados en la frontera norte, que no pueden cruzar el río Bravo, el desierto, etcétera. 254,000, el impacto inicial de mexicanos. El primer grupo de repatriados serían unos 90,000 mexicanos con orden final de deportación. En Estados Unidos, los estados que deportarían más personas son en orden de importancia el estado de Illinois, seguido de Nueva York, Nueva Jersey, Florida, Texas y California. En México, los estados que más repatriados recibirían, es decir, los mayores expulsores de migrantes en la actualidad, serían los siguientes: Chiapas, Guerrero y Oaxaca en México Centro y Sur, Puebla también, Michoacán, Veracruz, Guanajuato, Estado de México, Sinaloa y Jalisco, como los estados que más recibirían expatriados. Entonces, tanto los tres columnistas nos dibujan este panorama que es pues impresionante, el primer impacto. Camarena trae algunos datos más específicos sobre la cuestión de los cruces y la logística, lo que tiene que hacer el gobierno mexicano, lo que ha empezado a hacer para amortiguar el impacto. Dice que hay aproximadamente 177 autobuses diarios que estarán destinados a los puntos fronterizos y dedicados a trasladar repatriados, es decir, a unos 7,000 paisanos al día a sus diferentes puntos de destino ya en México. Ha anunciado el gobierno de México también la construcción de albergues en zonas urbanas fronterizas. No hay una cifra precisa sobre esto. Sobre los cruces fronterizos nos dice lo siguiente: hay 44 puntos formales de internación, de los cuales 23 son a través de puentes peatonales, los demás son pues territoriales, donde no está el río Bravo. Y hay 11 puentes utilizados ordinariamente para repatriaciones. 11 puentes nada más. Bueno, ahí están las cifras de estos columnistas del periódico El Financiero. Todo este panorama, todas estas cifras nos dicen que a partir del 20 de enero, como les dije inicialmente, no es de si lo va a hacer Trump o no lo va a hacer, sino de cómo lo va a hacer. Aunque se ha hablado de millones de personas que van a ser deportadas, el impacto inicial se contará en los cientos de miles, pero aún así, aunque no sean millones en un inicio, en enero, febrero, marzo, tal vez en estos primeros 90 días, aún así el impacto es enorme en la frontera México, en la frontera norte de México y en el resto del país. ¿Por qué digo que es enorme? Porque quienes vivimos aquí en el norte del país, Monterrey está apenas a 200 y tantos kilómetros de la frontera con Texas, en sus puntos más frecuentados, una carretera a Reynosa y otra carretera a Nuevo Laredo, Tamaulipas, para cruzar a Laredo, Texas. Hemos sentido ya el impacto de los flujos migratorios de centroamericanos que utilizan a Monterrey, algunos como lugar de destino, pero la mayoría como lugar de paso para llegar a la frontera. Y pues han trastocado, digamos, en ciertos sentidos, la capacidad de respuesta de los municipios del área metropolitana y de los gobiernos de los estados, en el caso de Nuevo León, para atender a estas personas. Entonces, esto es, digamos, en los flujos normales, ¿no? A veces en caravanas, a veces grupos que constantemente están llegando a las ciudades del norte del país y que no pueden cruzar. Entonces, se encuentran, no se tratan de alejar, no se alejan de la línea fronteriza para poder entrar en la primera oportunidad que lo reintenten. Estamos hablando de miles y cuando algunos de ellos, alrededor de 3 o 4,000, por ejemplo, en Ciudad Acuña, lo recuerdo recientemente, me parece que unos 6,000 y casi todos de origen haitiano,
pusieron de cabeza tanto a la ciudad mexicana de Ciudad Acuña como a Eagle Pass en Texas, que son ciudades pequeñas, municipios pequeños, que no cuentan con los recursos para sostener a este enorme flujo de personas, atenderlas, alimentarlas, atenderlas en su salud, en donde se van a quedar a dormir. Hay familias enteras, hay mujeres que viajan con niños, etcétera, etcétera. Entonces, cuidado. Lo que ha anunciado el gobierno de México, esto lo mencionaba Raimundo Riva Palacio, es la creación de una comisión intersecretarial a nivel federal para coordinar los esfuerzos de reacción del gobierno mexicano ante las eventuales deportaciones. Pero estamos hablando apenas de que esta comisión se ha creado en estos días de diciembre y ya estamos prácticamente a un mes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Demasiado tarde, pero bueno, algún esfuerzo tendrán que hacer para amortiguar este golpe. Así que pues preparémonos, pasemos esta Navidad lo mejor posible en paz. Aquí me hice acompañar del pinito navideño que hemos puesto en casa, pero no dejemos de atender los problemas nacionales que no nos dan respiro ni en Navidad ni en Año Nuevo y mucho menos en el mes de enero. También hagamos votos, oremos a aquellos que profesamos una fe religiosa, porque esta situación no se convierta en un mare magnum, en un caos de deportaciones de personas en la frontera a las cuales no es posible tal vez ni siquiera alimentar día a día. Y créanme, cuando les digo esto, porque lo percibo aquí en mi ciudad de Monterrey, en otros lugares, la capacidad de empatía para con los migrantes, y desafortunadamente en México, como lo es todavía en un grado mayor en Estados Unidos, está en su nivel mínimo como no lo había visto en muchos años y ya prácticamente no queda nada para recibir y atender a los migrantes. Se están enfrentando a un gran rechazo de la población. Es una realidad que hay que señalarla. Las razones son distintas, son diferentes, son diversas, pero yo creo que hay una especie de cansancio del tema migratorio, tanto del lado mexicano como del lado de Estados Unidos. Muy bien, les agradezco el favor de su atención y de su compañía. Pues nos vemos en la próxima. Seguiré haciendo algunas grabaciones antes del 24 de diciembre y les avisaré para tomar también un receso navideño. Pues muchas gracias por su compañía. Les habló Rogelio Ríos Serrán desde Monterrey, Nuevo León, México. Pásenla muy bien. Cuidado con las posadas, que no se les pasen las copitas. Hasta pronto.